asociación, en apenas 2 horas, cientos de perros y gatos acaban de ser abandonados a lo largo del territorio de toda la Comunidad Valenciana. De todos ellos, solo unos pocos tendrán la suerte de ser recogidos por alguna asociación protectora que les atenderá, velará por su salud y bienestar y les ofrecerá la posibilidad de volver a encontrar una familia donde poder tener una segunda oportunidad. Pero la gran mayoría de ellos acabarán en perreras municipales o empresas privadas, donde tendrán una lenta agonía sin ninguna oportunidad, siendo sacrificados a los 10 días como si ellos fuesen el origen del problema. Las asociaciones protectoras llevamos más de 15 años demandando una legislación en protección animal que ahonde en las fuentes del problema de los abandonos de animales. Estamos cansadas de derrochar energía y esfuerzos por intentar salvar a algunos animales mientras vuelven a ser abandonados a miles. No podemos minimizar este grave problema social si las administraciones autonómicas y locales no son conscientes de la necesidad de su implicación y actuación, de la urgencia en construir pilares sólidos en nuestra sociedad que hagan de barrera al maltrato y abandono. Pedimos campañas de esterilización, de identificación obligatoria, campañas educativas que generen vínculos éticos entre los animales humanos y no humanos, que se castigue a quien abandona y maltrata, que se dejen de criar y vender animales como si de objeto de usar y tirar se tratasen. Pedimos que los animales tengan derecho a la vida y no estar en corredores esperando que pasen los días reglamentarios para ser asesinados. Pedimos que su desgracia no signifique el enriquecimiento de las empresas. Pedimos que se nos oiga, que se nos reconozca como entidades ciudadanas que trabajamos por construir una sociedad más digna y crear valores que mejoren la convivencia entre animales humanos y no humanos. Sin embargo, nos hemos encontrado con una modificación de la Ley de Protección Animal en la Comunidad Valenciana en la que se pretende dar formato legal a las empresas privadas que recogen a los animales abandonados para sacrificarlos en el tiempo estipulado por la Consellería, un tiempo que ahora se alarga de los 10 a los 20 días, pero que no le exime de su triste final, la muerte, donde las asociaciones protectoras no podremos competir con las empresas privadas frente a la gestión municipal de la recogida de animales por primar el presupuesto económico en lugar de los servicios añadidos que ofrecen las asociaciones, como son la del sacrificio cero, promoción de las adopciones, información al ciudadano, localización de propietarios y campañas educativas. Una ley que vuelve a obviar los verdaderos orígenes del abandono, centrándose en la eliminación del problema, el animal. Es por ello que pedimos con esta manifestación, en este día que además se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Animales, que este 15 de diciembre la Consellería de Agricultura tenga en cuenta nuestras demandas y nuestras reivindicaciones. Pedimos tener preferencia las asociaciones protectoras en la gestión de la recogida y mantenimiento de animales abandonados frente a las empresas privadas con lucro. Pedimos estar representados en un Consejo de Protección Animal donde realmente tenga un valor de consulta y acción, donde se desarrollen verdaderas actuaciones contra el abandono y maltrato de animales domésticos. Pedimos que no se tengan que sacrificar a los animales como forma de control de población y se contemple en nuestra comunidad, como en el resto de Europa, el sacrificio cero. Deseamos que estas reivindicaciones sean escuchadas y añadidas en la modificación de la ley. Desde FEDEMBA queremos agradecer la participación de todas las asociaciones que están hoy aquí presentes. Gracias a todas ellas, miles de animales tienen hoy por hoy la oportunidad de vivir, de encontrar un hogar. Gracias también a todos los ciudadanos y ciudadanas anónimos que nos apoyan en nuestras reivindicaciones, porque gracias a ellos podemos mostrar que la sociedad valenciana tiene voz y clama a gritos por la vida de los animales abandonados. Gracias a todos y a todas, porque hoy
podemos hacer cambiar de actitud a la administración. Podemos mostrar que hay miles de historias reales, alegres y tristes detrás de los animales abandonados. Tenemos un arduo trabajo que realizar y las asociaciones de protección animal debemos de ser conscientes que solo desde el trabajo conjunto es posible desarrollar propuestas sólidas para la reducción del abandono en nuestra comunidad. Solo desde la unidad, desde el esfuerzo conjunto, podemos realmente hacer cambiar esta cruda realidad. Y os aseguro yo y os puedo decir que gracias a la unión de muchas asociaciones, a que hoy estemos aquí, podemos esperar que el día 15 haya cambios en la ley. Si estáis pendientes de la prensa, veréis y esperemos, vamos, según nos han informado, que van a contemplar gran parte, no todas, pero eso vendrá después, gran parte de nuestras reivindicaciones. Así que podéis sentiros orgullosos que hoy ha valido la pena el venir aquí. Y que tenemos voz y nos han empezado a hacer caso. Si seguimos igual conseguiremos grandes logros y esto es el inicio de todo un futuro. Muchas gracias, de verdad. ¡No a las perreras! 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 Me han pedido que visto el clamor que ha habido hoy, que hay otra manifestación que en parte nos afecta a todos también, humanos y no humanos, y estamos por todo. Hay una manifestación por un nuevo acuerdo climático mundial. No sé si sabéis que se está celebrando la cumbre de Copenhague, en el cual todos los países están involucrados. Presionemos con nuestra presencia a los líderes que firmarán el acuerdo en Copenhague. Implícate en la lucha por tu planeta. Es un momento decisivo. En la plaza del Ayuntamiento de Valencia, hoy a las 8 va a tener otra manifestación. Podemos cambiar